Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Bueno, pues Rafa Karkenovi nos trae a Nuki con la canción Clowny o Clowny. No tengo yo muy... No estoy yo con mucho convencimiento de dónde está el acento, El pero acento. la traducción en español sería payasos. Ya te dijo que Sí, sí, sí. las pronunciaciones iban a ser cada vez más complicadas, así que Bueno, pues nada, aquí, nada, y al final voy a tener que añadir al Duolingo el idioma del ruso aquí para poder hacer las reacciones. Bueno, tenemos a Nuki en la voz, a Sergei guitarra, eh, Andrei Oslav, que me hizo gracia porque dice, es Andrei, no Andrew. Claro, yo acostumbrado al inglés, es ruso, claro, Andrei. Andrei Oslav al bajo y Alexander Karpugin a la batería. Sexta canción de Phoebe, pues Clowny en un concierto que es de 2015 en Krasnodar. Una canción sobre superar una relación acabada y dejarla atrás. Es importante eso, ¿vale? Es decir, ya se acabó, punto final, a otra cosa. Venga, pues no vamos allá. cose, no. Claro. Seguir sufriendo es tontería. Venga, amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderos ninguna reacción y vamos allá. Моей луной бродят клоуны, для меня одной улыбаются. Облагают полудник солнца. Песня о любви, поезде о черном границе. Точка А, это цель, а паровоз. Читаем крики, там за чертой, быстро мимо за моей стрелой. Ночевала здесь ничего не осталось. Эта песня не о себе, и, конечно, не реквием памяти. Просто нет отверстий для неправильных пазлов. Все нормально, огонь и я, ледяной смерти гармония. Только открой дверь, и все будет прекрасно. По моей луной бродят клоуны, для меня одной улыбаются. Колеса волосами голые, я плыву и касаются. Em, es innovador eso de poner una cámara en el bombo, pero claro, pero cada vez que le sacude Pero, claro, claro, el vaivén a mí me está dando un mareo retiembla un poco, sí. un poquito. Sí, me está dando un mareo. Y después decía yo, veo muy alta a Nuki, porque Nuki es más bien bajita, ¿vale? Y claro, tenía unas plataformas como así, ¿sabes? Y digo, claro, vale. Ya, Claro. bueno, muy bien. Quitando eso, vamos ya a analizar lo que sería la canción. A ver, como decía Rafa Karkenovi, bueno, pues, a ver, vamos por partes. El título payaso, bueno, funciona evidentemente como una metáfora social sobre la falsedad, la actuación constante ante los demás, la pérdida de identidad real en la vida cotidiana, ¿vale? Y bueno, a ver, mm, la canción ha empezado como diciendo, vamos a explotar a mitad de canción, que ahora es cuando empezaba realmente a aparecer cosas, ¿vale? Em, bueno, de hecho.
curioso, ¿no? Porque, eh, por un lado, Rafa Carquero vino decía que, dice, sobre cómo superar una relación acabada y dejarla atrás, pero, pero hay una frase que dice, esta no es una canción sobre el amor. Así que, o tal vez sí, pero también trata algo más profundo, ¿no? Y complejo que una relación romántica. Sí, Así puede que, ser. así que yo intuyo que quizás es una exploración más personal, eh, tal vez de identidad o de ruptura de expectativas. eh, También sugiere como una lucha interna entre la realidad y los deseos o los miedos personales. Eh, las letras de Nuki suelen ser complejas. Es decir, se ve que es una artista que además no te puedes quedar tú en la superficie de lo que te va diciendo, porque tiene ahí como muchas lecturas. Y me gusta, ¿no? Que sea en verdad complejo, porque, a ver, no buscar la rima fácil ni nada, ¿no? Em, bueno, en esta primera parte son como casi versos susurrados, muy tranquilos, es decir, no exprimiendo su voz al máximo, pero vamos pasando como a, yo creo que ya en la parte del estribillo, que ya vamos a ver la potencia y la rabia y ese vibrato El famoso. desgarro de la voz de Nuki, ¿eh? Correcto, 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 correcto. Muy bien, vamos a verlo y ahora yo creo que viendo la canción completa vamos a poder tener más información. Встречный ветер, и в темноту бросает гнева еще одну звезду. Это движение, под моей луной против волны. Для меня одной улыбается, я самый самым туманным. Я плыву, под моей луной против волны. Для меня одной улыбается, я самый самым туманным. Против волны, для меня одной улыбается. Me gusta en el contenido, pero no me ha volado la cabeza como otras en lo musical. Pensaba que iba a explotar más todavía, ¿vale? Estamos Eh, acostumbrados a que explote, ¿eh? claro, Y a ver, cuando no explota nos falta algo. el nivel es muy alto, ¿vale? Entonces siempre esperamos más y más y más. Am, a ver, la letra, claro, la letra es oscura, es cínica y claro. Habla sobre la sensación de estar en un circo donde todos se ríen, pero nadie es feliz.
hay una frase que dice, baila, payaso, baila. Bueno, da la impresión de bueno, hay que estar presionado por Eh, mantener las Hay, apariencias, ¿no? Es decir, es una crítica a la sociedad de consumo, hay a, que humillarse, a la superficialidad de las emociones, así que nada, es contundente en cuanto a todo el contenido, ¿no? Además me gusta porque, bueno, Nuki es una artista que no tiene miedo a usar su voz como arma para diseccionar la hipocresía de la sociedad. Así que me parece muy bien en ese sentido, ¿vale? Sí, Bueno, todas las canciones no tienen que ser mega espectaculares en cuanto a demostración de voz, sino, y eso ocurre mucho en España con los artistas en solitario, los cantautores, que el poder está en la fuerza de las palabras, ¿no? Y es aquí el ejemplo de la canción. Bueno, pues muy bien, Rafa Kargenovic, gracias por traerla. Y amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo, en la información de la reacción. Si salta una publicidad de la vez, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. hasta luego.